Hermanos, que en esta tarde Dios los guarde, Dios los bendiga. Hermanos, voy a decir un texto. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Hermanos, yo con este texto, hermanos, les voy a dar mi testimonio, hermanos. Hermanos, yo estaba en mi casa, que es la casa de ustedes, hermanos, un domingo en la mañana. Estábamos mi esposo y yo desayunando, cuando, hermanos, yo nomás sentí, hermanos, que la cabeza me dio vueltas y caí, hermanos, mi cabeza cayó en mi plato que yo estaba desayunando. Hermanos, cuando yo desperté, hermanos, yo ya estaba en el hospital, pero antes de eso, 2 días y 2 noches el Señor Jesús me tuvo en coma. Y hermanos, yo vi una mano en el espíritu, yo vi que me iba levantando de mi espíritu. Yo vi esa mano que se acercaba. Y yo me levanté y me arrimé a esa mano y me senté. Cuando yo iba caminando, cuando esa mano iba caminando, hermanos, vi un hoyo muy pequeño. Y pasamos por ese hoyo. Pasamos por ahí, hermanos, y llegamos, hermanos, era muy profundo y muy oscuro, no se veía nada. Cuando ya llegamos, hermanos, y oí una voz que me dice, mira para abajo. Cuando yo vi para abajo, yo vi una burbuja como si fuera de algo que estuviera hirviendo. Era una burbuja muy pequeña, como la uña de mi dedo. Esa burbuja se iba abriendo y se iba abriendo. Conforme se iba abriendo, empezaron a salir cabezas. Se hundían y salían, se hundían y salían. Luego salieron otras. Y en la frente, lo que era la parte de la frente, yo no les veía la cara, sino que traían un ojo en la frente. Volteaba a ver a otras y traían la boca por un lado del cachete. Volteaba a ver a otra y traía la nariz en otra parte de la cara, hermanos. Empezó a darme temor, hermanos. Pero hay una voz que me dijo, no temas, porque yo estoy contigo. Esa voz, hermanos, me dijo, hermanos, no temas, porque yo estoy contigo. Pero yo a la vez, hermanos, yo sí tenía miedo. Yo sentía mucho miedo, hermanos. Entonces vuelvo a oír esa voz que me dice, todo lo que estás viendo aquí, lo vas a ir a decir a la tierra. Porque muchas personas dicen que el infierno no existe. Esto que estás viendo es el infierno. Hermanas, aquellas cabezas no dejaban de salir y meterse para abajo, hermanos. Aquellas cabezas salían, hermanos, horribles, hermanos. Después de aquello, hermanos, empecé a ver, hermanos, que ellos se metieron y ya no salieron. Empezaron a salir, hermanos, cabezas, hermanos, pastores que decían, yo soy pastor, y le empezaban a hablar a la mano y le decían, tú eres Jesús, sácanos de aquí para ir a predicar tu palabra. El Señor Jesús les contestaba, tuvieron su oportunidad en la tierra y no lo hicieron. Hermanos, yo sentía mucho miedo, hermanos, porque yo miraba, hermanos, cómo aquellos le suplicaban a aquellas personas, hermanos. Yo miraba sacerdotes, yo miraba predicadores, yo miraba niños, yo miraba muchas personas, hermanos, que salían, hermanos, andaban, hermanos, con su cuerpo de arriba, hermanos, de la cintura para arriba, hermanos. Con ese cuerpo, hermanos, hablaban, hermanos. Unos traían su Biblia en la mano, predicándose, hay unos y otros, pero se burlaban de aquel que predicaba. Y el Señor les decía, tuvieron tiempo en la tierra y no lo hicieron, porque mi palabra la vendieron, y yo no vendí mi palabra, dice el Señor. Hermanos, ellos empezaron a injuriar contra el Señor y empezaron a blasfemar, y yo los escuchaba, pero a la vez, hermanos, yo tenía miedo de lo que ellos hablaban. Yo tenía miedo, hermanos, y de ver a aquellas personas. Y yo decía en mi mente, hermanos, yo, Señor, tengo mucho miedo y yo voy a seguir en tu camino. Era lo que yo pensaba, hermanos. Y yo decía al mismo tiempo, bueno, yo no sé por qué estoy aquí.
Yo no sé por qué estoy aquí. Entonces, hermanos, el Señor les decía, ¿por qué no predicaste mi palabra? Platicabas y en vez de predicar, ponías a reír a las personas. Nunca les hablaste una palabra de amor, que se motivaran, que lloraran y me pidieran a mí, que soy el Santo de Israel, que yo soy su guardador. Ellos siempre, hermanos, en principio ustedes les predicaban cosas que eran puras mentiras, pero ahora yo estoy trayendo gente para que vean que sí existe un infierno, hay un infierno donde el gusano no muere, dice que donde el fuego no termina, dice el Señor, hermanos. Ahí estuvo hablando, hermanos, y yo le decía, hermanos, yo sabía que yo le decía en mi mente, sácame de aquí, yo no quiero estar aquí, sácame de aquí. Y él me decía, porque tú tienes un ministerio, ya el Señor me había dado el ministerio, ya mi Cristo me había dado el ministerio, tú tienes un ministerio y no quiero que seas como los demás, vas a predicar mi palabra. Aquí, hermanos, en esta iglesia, yo no digo que es mi iglesia, porque esta iglesia la levantó el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquí se predica la verdad, hermanos. Aquí, hermanos, mi hermanito Rafael, hermanos, nunca nos ha dejado, hermanos. Él también predica con autoridad, hermanos, porque debemos de predicar con autoridad y hablar nada más de la palabra de Dios. No estar diciendo chistes, porque en este lugar no es para estar diciendo chistes. Este lugar es para alabar y bendecir a aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Y yo le volvía a decir, sácame de aquí, sácame de aquí. Hermanos, los pastores que estaban ahí, que estaban supuestamente ellos predicándose ahí, hermanos, y otros se burlaban. Ya cállate, ¿a quién le predicas si estamos en la misma condición que tú? Hermanos, yo volteé, hermanos, cuando yo volteé, hermanos, que quise voltear, hermanos, la mano esa caminó, hermanos, junto conmigo, hermanos, y cuando yo volteó, yo vi una cosa hermosa, hermanos. Después de esto me dice el Señor, esta es la gran Jerusalén, que les tengo preparados a aquellos que en verdad predican mi palabra, y no deben de tener temor, porque yo soy el único que los respaldo. Prediquen mi palabra con poder. Hermanos, aquello era una cosa hermosa. Yo vi un mar de cristal, hermanos. Vi una mesa grande, hermanos. Esa mesa no tenía fin, hermanos. Y unas tacitas muy pequeñas que brillaban. Y yo le preguntaba en mi mente, hermanos, yo le decía, ¿qué es esto? Y él me decía, esto es lo que tengo preparado para las bodas del Cordero, para aquellos que son fieles a mi palabra. Entonces yo le decía, Señor, ya no me mandes a la tierra. Yo sé que tú eres Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor me decía, tienes que regresar de vuelta, tienes que regresar de nuevo para que digas lo que viste. A todas las personas les doy de diferentes visiones. Tienes que ir a predicar lo que viste primero, que sí existe un infierno. Dijeron, Señor, pero aquí está hermoso, esto aquí, Señor, yo me quiero quedar aquí contigo. Y él me decía, no te puedes quedar, tienes que regresar a la tierra, tienes que regresar. Yo no sé cuánto tiempo pasé, mi hermano, yo no sé cuánto tiempo pasé, hermanos, ahí, hermanos, pero yo no sabía que estaba en coma, hermanos. Yo nomás me acordaba, hermanos, de que yo me había caído de cabeza en mi plato, pero yo no sabía que yo estaba en coma, hermanos. Hermanos, el Señor me empezó a caminar, hermanos, me llevó a un lugar, hermanos, donde están todos alabando y glorificando el nombre de Dios. Ahí vi, hermanos, el rostro de David, el rostro de todos, hermanos, de aquellos profetas. Decía el Señor, todos estos están gozándose, pero aún están esperando para las bodas del Cordero, para festejar, porque yo voy a festejar con mi iglesia, una iglesia sin mancha y sin arruga. Y quiero que prediques. Él no dejaba de decirme
que viniera y diera mi testimonio, hermanos. Yo duré mucho tiempo, hermanos, para decir mi testimonio, porque yo al mismo tiempo decía, ¿y si lo digo y si se burlan de mí? Y el Señor me decía, tienes que hablar, tienes que hablar. Hermanos, yo empecé a hablar, hermanos, y el Señor, hermanos, yo sabía que el Señor me respaldaba, hermanos. Hermanos, y yo decía, pues Señor, ¿por qué? Yo cuando ya desperté, hermanos, de aquello, hermanos, cuando ya desperté de aquel sueño, hermanos, lo primero que empecé a ver, hermanos, yo miraba unos monos que caminaban, pero yo miraba entre ellos caras de demonios como los que había visto, hermanos. Pero, hermanos, yo me acordaba, hermanos, de aquel paraíso tan hermoso, hermanos, unas cosas hermosas que hay allá arriba, hermanos, cosas preciosas, hermanos, que aquí en la tierra no lo hay. Flores hermosas, hermosos, hermanos, cosas preciosas, hermanos, que aquí en la tierra no hay, hermanos. Unas cosas preciosas, y yo decía en mi mente, cuando yo desperté, hermanos, yo decía en mi mente, cuando ya empecé a abrir los ojos, y yo decía, bueno, ¿y por qué abrí los ojos? Ahora estoy viendo gente que camina, ¿por qué? Y me empezaron a hablar, hermanos, las enfermeras. Pero fíjense, hermanos, yo lo que me quedé yo sorprendida, hermanos, que yo empecé a escuchar a las enfermeras, porque dos palabras decía yo nada más. Ellas me dijeron, señora, ¿por qué decía, hermanos, me grabaron lo que yo decía? Miren lo que usted decía. Pero en aquellas palabras, hermanos, yo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y luego había otra, porque para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. Y ellas me preguntaban que por qué decía yo esas palabras. Y yo les decía, ¿por qué? Porque yo primero me quedaba viéndolas y yo les decía yo que por qué decía yo esas palabras. Si yo misma, hermanos, yo sabía que yo estaba platicando allá, y yo les decía, ¿y qué estoy haciendo aquí? Yo estaba en mi casa comiendo. Sí, señora, pero usted le dio un infarto, y 2 días y 2 noches duró usted, y esos 2 días y 2 noches no cesaba de decir esas 2 palabras, que todo lo podía en Cristo que la fortalecía, y para usted era el vivir, el morir es Cristo, y el vivir le era ganancia. ¿Por qué, señora? Hermanos, se acercaron doctores y se acercaron enfermeras y me empezaron a preguntar, hermanos, que qué había visto, y les empecé yo a decir, es que no quiero recordar, pero lo demás sí les puedo decir. No, platíquenos lo primero que vio, pero yo ahí no quería recordar, hermanos, porque es una cosa muy horrible, hermanos. Ese infierno no tiene fin. Aquella laguna, hermanos, de aquella agua que hervía, hermanos, y se zambullían y se salían los primeros demonios que yo vi. Pero los demás, hermanos, de la cintura para arriba, hervían, hermanos, y blasfemaban contra Dios, blasfemaban y le decían, ¿por qué no hablamos de tu palabra? Y el Señor les decía, ustedes pregúntense esa palabra, ¿por qué no predicaron mi palabra? Ahora, hermanos, debemos de predicar esa palabra con poder, porque sí existe el infierno, hermanos, y existe también una gloria donde el Señor dice que si somos fieles nos va a llevar a esa gloria, allá a conocer, hermanos, muchas más cosas, hermanos, unos animalitos, hermanos, preciosos, hermanos, que caminaban gozando, hermanos, de la presencia del Señor, hermanos. Y ellas me preguntaban, las enfermeras, los médicos, hermanos, me preguntaban que les platicara más. Cuando ya, hermanos, se fueron ellos, ya tuvieron rato de platicar conmigo y me dejaron sola, hermanos, yo clavé mi cabeza en la almohada, hermanos, y yo decía, pero ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Y por qué fui para allá? Yo no me explicaba el por qué, hermanos. En ese rato, hermanos, que yo estaba, hermanos, ahí, hermanos, pensando por qué y por qué. Llegó una enfermera, hermanos, tapada, hermanos. Ahora, como andamos todos en la pandemia, tapadas de las narices para abajo, hermanos, nomás se le miraban esos ojos, pero no me hablaba, hermanos. Ella llegó, hermanos, y con la aguja, hermanos, me la sacó y me empezó a picar mis manos, hermanos. Se ensañó con mis manos, hermanos.
Y yo lo único que decía, porque todo lo puede en Cristo que me fortalece. Y porque para mí el vivir es Cristo y el morirme es ganancia. Cuando yo nombraba esos dos textos, hermanos, la mujer se ensañaba, hermanos. Y otra persona, porque ustedes saben, hermanos, que cuando uno está en un hospital hay 2 camas o 3 camas, hermanos. Estaba una compañera, hermanos, enseguida de conmigo, y yo lo oía que ella gritaba desesperada: venga por favor, porque la señora se está desangrando. Aquí hay una enfermera que le está picando sus manos bien feo. Hermanos, y yo oía, pero muy lejos lo que la señora hablaba, hermanos. Cuando ella se cansó, hermanos, y volteó nomás y me dijo: contigo no puedo. Pero fue una voz horrible, y yo nomás lo único que me enderecé, por mis manos llenas de sangre, hermanos, enderecé mi cabeza, y lo único que le dije, porque para mí el vivir es Cristo y el morirme es ganancia, y nunca vas a poder, porque el que conmigo está es más poderoso que tú. Hermanos, me alzó la mano y me dijo muchas incoherencias, hermanos. Cuando se fue, llegaron, hermanos, y la señora les empezó a decir, unas me empezaron a atender, hermanos, y otros corrieron, pero no lo vieron, hermanos, no vieron esa persona. No, señora, ya fuimos a buscarle y no la vimos. Dije, yo sé quién era, le dije, porque ahora el Señor me ha dado un ministerio y el Señor quiere que llevemos ese ministerio. Aquí, hermanos, no hay risa, no hay nada, hermanos. Aquí lo único que hay, hermanos, es alabanza y alabar al Señor y predicar su palabra con poder, hermanos. Y desde ahí, hermanos, para acá, predico con más fuerza, hermanos, con el poder de mi Cristo que nos da, hermanos, mi hermanito Rafael. Predicamos, y todo el que entra, hermanos, es lo primero que les digo. Aquí la palabra se predica con poder. Aquí no queremos risas, aquí no queremos nada. Aquí queremos manifestarnos y sentir esa presencia del Altísimo, hermanos, la presencia del Todopoderoso, hermanos. Así es, mis hermanos. A los pocos días, hermanos, que yo tenía de haber salido, porque ahí duré 3 meses, hermanos. Ahí duré 3 meses cuando yo salí, hermanos. De ahí, hermanos, el Señor me dice: ¿qué estás haciendo, dormilona? Levántate y vete a Las Vegas. Vete, porque allá te esperan, tienes que ir a orar por unas personas. Entonces, hermanos, yo esperé que viniera mi hermano Rafita, hermanos, porque así le decimos de cariño. Y le dije: hermano, ore por mí, hermano, porque el Señor me manda a Las Vegas. Yo no sé qué hay por allá. Hermanos, el Señor, por medio de mi hermano, me ungió, hermanos, pero a la vez me dijo: llévate un aceite y llévate una cuchara para que ores. El Señor, hermanos, ahí con una persona hizo, hermanos, su santa y poderosa voluntad, hermanos, de que levantó a esa persona, hermanos. Me dijo: cuando estés orando, le vas a dar a esa persona una cucharada de aceite para que él se levante. Y de ahí, hermanos, esa persona vomitó, hermanos, y el Señor la hizo libre. Y de ahí, hermanos, el Señor me ha dado poder, hermanos, y autoridad a mi hermano Rafael y a mí, hermanos, para en su nombre, no en el nombre de nosotros, sino en el nombre de Jesús de Nazaret, echar fuera demonios, hermanos, sanar a los enfermos, hermanos, y seguimos adelante, hermanos, predicando el Evangelio, hermanos. Este es, hermanos, su corto testimonio, que su servidora, hermanos, Gloria, hermanos, de hermana Gloria, hermanos, les dice a ustedes, hermanos, que sí hay un infierno, pero si somos fieles a Dios, nos espera, hermanos, un galardón grande, hermanos, allá por nuestro Señor Jesucristo. Y ahorita, hermanos, para terminar, hermanos, voy a cantarles una alabanza. Este testimonio, hermanos, espero que lo reciban mi hermanita Rosy y su esposo. Ellos saben quiénes son. Sí, mis hermanos, poderoso Dios. Saludes de toda la congregación, hermanos. Que Dios los bendiga y Dios los guarde. Y que sigan predicando el Evangelio con poder. Así es, mis hermanos. Voy a cantar una alabanza y así termino, hermanos, de darles mi testimonio en esta tarde, hermanos. Que el Señor los guarde y los bendiga, poderoso Dios. Poderoso es el Señor, aleluya. Mi alma te alaba, Padre. Santo es tu nombre. Yo recuerdo que en un sueño por una ciudad yo caminaba. A
través del cielo azul oí una voz que me llamaba y no pude comprender que era la voz de Dios quien me hablaba y me dijo: ven, el fin se está acercando. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Que Dios los bendiga y los guarde, hermanos. Y sigan predicando el Evangelio como pueden, hermanos. Que Dios los bendiga, hermanos. Amén y amén.